High. Y el día de hoy con nuestra última línea, que es los sistemas de conducción y filtración de aguas de lluvias Prometeo, una solución muy usada en nuestro país vecino de Chile, que estamos tratando de introducirla un poco más en el Perú, sobre todo ahora que nos está afectando cada vez más las lluvias y golpea nuestra infraestructura y nos afecta cada vez más en nuestro desarrollo, ¿no? Entonces, comencemos, ¿no? Primero un poco para que conozcan quiénes somos en el Grupo EMIN. Nosotros estamos presentes en el Perú desde el año 99. Como les mencionaba, somos representantes exclusivos del sistema de pilas de agregado compactado Yeopier, pilotos helicoidales High y sistemas de filtración Prometeo. Nuestra principal fuente de servicio, por el que casi todos nos conocen, es por el reforzamiento del suelo y las soluciones de ingeniería que brindamos. Actualmente tenemos más de 100.000 pilas de agregado compactado instaladas en el Perú y participamos de diversos sectores económicos, como energía, retail, saneamiento, inmobiliario, transporte, salud, entre otros, ¿no? Estas son algunas de las principales empresas con las cuales trabajamos. Actualmente estamos desarrollando muchos proyectos del Estado en el norte, en diferentes ciudades del país. Este es un poco el grupo de empresas que conforman el Grupo EMIN. Somos un grupo económico con base en Chile. Nuestra casa es EMIN Ingeniería y Construcción, que es actualmente el segundo contratista minero más importante en Chile. Estamos ubicados en el Círculo Rojo, EMIN Geoestructuras. Nuestro par es EMIN Sistemas Geotécnicos. Tenemos una empresa Morpet, que es fabricación de tuberías. EPAP, Pavimentos, que ha desarrollado un par de proyectos acá en Perú. Un hotel en el desierto de Calama. Participamos en Línea Amarilla en Brasil. Y también manejamos desde Lima EMIN Geoestructuras en Bolivia, ¿no? Cada empresa busca brindar soluciones ecoamigables, soluciones innovadoras en el campo que se desarrolla. Entonces, por eso es que somos un grupo variado en el cual seguimos los mismos lineamientos. Las líneas de negocio son las pilas de agregado compactado, los pilotos helicoidales HA, como se ven en la imagen del centro, y las cajas drenantes Prometeo, que es lo que venimos a presentar. Un poco estos son los temas que vamos a tratar. Vamos a ver un poco de conceptos medioambientales, hidrológicos, vamos a definir los Prometeos, su uso, el diseño, cómo está basado esto, cómo lo entregamos en obra, fallas, rendimientos, proyectos ejecutados y algunos beneficios importantes del sistema y su uso, ¿no? Entonces, comenzamos. Primero, es importante mencionar y recordar que Perú está dentro de, tiene que cumplir los objetivos de desarrollo sostenible, ¿no? Es un llamado de la ONU que se firmó en el año 2015 y tiene como objetivo poner fin a la pobreza, proteger al planeta y garantizar que para el año 2030 todas las personas disfruten de paz y prosperidad. Esto es muy importante porque no solo lo tienen que cumplir los gobiernos, sino también las empresas y cada uno en el desarrollo, en el ámbito en que se desarrolla. Nosotros, como verán más adelante con Prometeo, contribuimos a muchos de estos objetivos. Estos son los que ven en pantalla, son los principales, entre los cuales está construir infraestructuras resilientes, promover industrialización inclusiva y sostenible, y fomentar la innovación en América Latina y el Caribe. Además, lograr que las ciudades y asentamientos humanos sean inclusivos, seguros y sostenibles, sobre todo. Adoptar medidas urgentes para combatir el cambio climático y sus efectos, conservar y utilizar en forma sostenible los océanos, los mares y los recursos marinos. EMIN tiene lineamientos que seguir y nosotros tratamos de contribuir al cumplimiento de estos desarrollos sostenibles, ¿no? Por eso es importante esta solución y lo entenderá más adelante cómo está compuesto Prometeo y qué es lo que buscamos con la solución de ingeniería que brindamos, ¿no? Recordemos algo básico que es el ciclo hidrológico del agua. Vemos en la imagen de la izquierda el estado natural antes de la construcción de las ciudades, de tener pavimentos impermeables, donde la infiltración inicialmente entre somera, casi superficial, y profunda, llegaba casi a un 50%. Con la construcción de las ciudades,
tener estructuras, pavimentos impermeables, tener grandes edificios, veredas. Esta infiltración ha disminuido en gran medida de 25 a casi 15%. Perdón, de 50 a casi 15%. Esto ha dado como consecuencia que la escorrentía o la cantidad de agua que circula en la superficie que no se ha podido infiltrar o evaporar aumente de casi 10 a 55%. Ha disminuido también la evapotranspiración, sin embargo, el cambio más significativo es en la escorrentía de agua de escurrimiento, como se ve en la imagen. Veamos que al crecer este nivel de escorrentía, ha dado lugar ¿a qué? A contaminaciones, a inundaciones, bajas humedades del suelo y diversos fenómenos meteorológicos que nos afectan cada vez más y nos golpean en el desarrollo de nuestras actividades, como vemos en la imagen y como hemos visto algunos meses atrás en el norte del país o en diferentes ciudades de nuestro país también, ¿no? Vemos también que este cambio de escorrentía, incremento de la escorrentía, no es solo acá en Perú, sino en diversas ciudades y países del mundo, por lo cual es un problema global que se debe tratar y buscar una solución, ¿no? Nosotros, como Prometeo, estamos dentro del marco de los sistemas de drenaje urbano sostenible, sistemas urbanos de drenaje sostenible. ¿Y qué es lo que busca estos sistemas? Buscamos controlar en el origen, en el lugar de donde llueve la lluvia. No buscamos trasladar, ni llevar un colector, ni depositar el agua en los océanos o mares, etcétera, sino simplemente controlarlo en el punto de origen. Desechamos las grandes obras de infraestructura, que es lo que buscan es, como les mencionaba, conducir el agua y a su vez, mientras que conducen, contaminan porque arrastran todo lo que queda en la superficie. Lo que nosotros queremos es que la solución sea natural, encontrar o poner en práctica la solución que la naturaleza nos ha dado desde el inicio de los tiempos, desde antes que estemos nosotros. Simplemente replicamos esta solución y tratamos de aplicarla mediante diferentes técnicas, ya sea de ingeniería o con un diseño adecuado, un acomodo adecuado, etcétera, ¿no? ¿Y cómo lo buscamos? Ya, perdón, voy a checar esto. Pero en primer lugar, podemos captarla, podemos captarla en un lugar determinado, sin necesidad de que se traslade a diferentes puntos, ni contaminando o arrastrando los contaminantes que se encuentran en la superficie mientras que se traslada. Podemos retenerla en un lugar, de repente para evitar la sequía más adelante, o para mantener tierras agrícolas húmedas para agricultura, o para diferentes usos que se le puedan dar, ¿no? O también infiltrándola, recargando acuíferos en forma profunda, haciendo que se complete el ciclo hidrológico del agua, y diferentes formas que mediante la ingeniería o mediante los procesos del hombre podemos sacar provecho. Controlamos y mediante estos pasos que hacemos, controlamos las inundaciones, porque estamos infiltrándola, deteniéndola o reteniendo el agua, adaptando nuestras ciudades a posibles sequías. Recordemos que el agua es un recurso que es escaso cada año que pasa, ¿no? De repente de acá hay muchos papers, muchas investigaciones, y ya es casi una realidad que conforme el paso de los años el agua va a ser un recurso muy caro. Muchos países van a sufrir de este recurso más de lo que están sufriendo actualmente, ¿no? Y finalmente, con la solución que brindamos, también ayudamos a reducir las islas de calor. Al tener grandes edificaciones, grandes infraestructuras, está probado que el concreto absorbe la radiación y la difunde en las ciudades, ¿no? No, por lo tanto, a veces buscamos el refugio de un árbol o buscamos... a veces notamos que cuando nos vamos al campo nos sentimos un poco más aliviados. Esto es algo en lo cual es uno de los principales beneficios. Vemos en la imagen una
un sistema de drenaje tradicional con una infraestructura gris, donde trata de la primera estructura trata de trasladar el agua. Llega un momento en que entra a la red de tuberías. Sin embargo, al entrar a la red de tuberías, arrastra los contaminantes que se encuentran en la superficie, llevándolas de un lugar a otro y aumentando la contaminación, sobre todo en la disposición final. En cambio, la solución tradicional con infraestructura verde, que es lo que hace que uno de los principales beneficios es que mientras que llueve en el punto y lo controlamos en el punto de lluvia, al poder infiltrarse y atravesar diferentes estratos del suelo, se puede ir depurando y disminuyendo la contaminación sobre todo, además de otros beneficios biológicos que se puedan dar durante este proceso, ¿no? Vemos en la imagen una solución, en la izquierda una solución tradicional, donde cada cuadrado, cada rectángulo blanco es un sumidero, un punto de recolección de desagüe, que ha sido diseñado bajo un proceso de ingeniería, en la cual lo que buscamos es en sí trasladar el agua hacia una disposición final, ¿no? Y como les mencionaba, esto también arrastra contaminación. En la imagen de la derecha vemos también un diseño de ingeniería, pero lo que buscamos es replicarlo a la naturaleza, ¿no? Esta es una zona de inundación, donde podemos ver que podemos infiltrar el agua, podemos de repente acumularla para sequías o meses del año que se den más adelante. Y también sigue un proceso de ingeniería, ¿no? Pero quizás un proceso de ingeniería más blando. Pero está basada en las soluciones de la naturaleza. Vemos los que les comentaba. La imagen de la derecha es una población de 8.000 personas, donde trasladan el agua, es un sistema tradicional y simplemente se contamina la parte final. En la imagen de la derecha es una población de casi 4 millones de personas, donde se ha buscado replicar las soluciones de la naturaleza, construir parques inundables y no hay contaminación. A veces pensamos que encontrar estas soluciones es inalcanzable en áreas urbanas densas, pero la imagen lo contradice, ¿no? 8.000 personas contra 4 millones de personas y la solución correcta siempre será evitar la contaminación. Finalmente, en drenajes urbanos sostenibles tenemos las soluciones que les indicaba, que era controlar el flujo de agua. Podemos distribuirlo, podemos detener un poco el flujo en caudales pico, como se da sobre todo en la detención. Cuando llueve en forma extrema, podemos detenerla y luego aliviarla en forma lenta, sin necesidad de colmatar las redes pluviales o redes de desagüe, si es que no hay redes pluviales, sobre todo que cuando llueve, vemos sobre todo en el norte que llueve y los desagües también colapsan, contaminando todo. Podemos retenerla para época de sequía, podemos filtrarla a través de estratos horizontales, podemos infiltrarla también, recargando acuíferos en forma profunda, o podemos tratarla también para poder usarla nuevamente para consumo humano. Podemos también usarla para aparatos sanitarios, o también para limpieza de calles, regadío. Si queremos instalar una petrera al costado, se podría usar. La cosa es tratar de aprovechar el agua de lluvia en vez de verla como una amenaza, ¿no? Entonces, dentro de los principales conceptos ambientales y los problemas a los cuales nos enfrentamos, Eminge Estructuras, en conjunto con Atando Cabos, perdón, con Convert Plus, fundaron el programa Atando Cabos. Mediante este programa Atando Cabos, se reciclan más de 2.300 toneladas de redes de los pescadores al año. Con este reciclaje de redes se fabrican las palmetas o elementos que componen Prometeo, y mediante la fabricación con este material reciclado se emite 3.26 veces menos contenido de CO2 que si se fabricara con cualquier otro material virgen. Este
Este programa, Atando Cabos, ha sido multigalardonado en América Latina. Este es uno, abajo pueden ver los principales premios que se han obtenido. Actualmente se está expandiendo Holanda para poder replicar los beneficios y beneficios que da la población y el éxito que ha ganado en Latinoamérica, ¿no? Este programa trata de abarcar diferentes sectores económicos, tener una economía sostenible, abarca desde los pescadores hasta la etapa de construcción, porque van a ver un pequeño video donde cómo es el proceso de recolección, de fabricación, y sobre todo tiene una tecnología muy amigable, ya que podemos escanear un código QR de los elementos que nos lleguen a nuestra obra, en el cual podemos identificar de dónde se ha obtenido el material exactamente, ¿no? De modo que es una tecnología, creo que es única en el mundo y es muy aplicada, sobre todo en Chile, y estamos tratando de aplicarla también acá en Perú. Voy a poner el video. Atando Cabos partió unas vacaciones que me fui a recorrer la Patagonia con mi señora, con unos amigos. Fuimos buscando naturaleza, paisajes vírgenes y fue lo que encontramos, pero también encontramos mucha contaminación. En las playas, en los fiordos, encontramos cabos, muchos cabos. Y pregunté y la respuesta me dolió mucho, me dijeron que era basura. Y para mí el plástico nunca es basura, nunca. Así que terminaron mis vacaciones y volví con muchos recuerdos, pero también volví con unos cabos de vuelta en la maleta. Junté al equipo y empezamos a trabajar con la idea de tratar de limpiar Patagonia. ¿Cómo lo hacíamos? El tema técnico era primero cómo cortábamos una cuerda que está hecha y diseñada y pensada para no cortarse. Lo logramos cortar y lo peletizamos, nos fue muy mal, porque nos dimos cuenta que eran dos materiales tan mezclados y que estaban entrelazados que era imposible separar. Y de ahí tuvimos que hacer un proceso de I+D y desarrollar un aditivo que fusionara esos dos materiales. Y cuando lo conseguimos, teníamos que superar los desafíos logísticos. ¿Cómo íbamos a ir a Patagonia, a los fiordos de la Patagonia, a buscar estos cabos para después embarcarlos hacia Santiago o por camión o por barco, como sea? Y lo logramos con lo que nosotros mejor sabemos hacer, que es economía circular. Y la economía circular lo más importante que tiene es que es colaborativa. Pescadores van a buscar a distintas playas, se bajan, toman estos residuos y los llevan a estos centros de acopio. Ellos conocen la zona, ellos saben dónde están. Cuando logramos articular esto y hacerlo funcionar, nos dimos cuenta que esta era solamente la punta del iceberg. Si queríamos limpiar el mar, debíamos enfrentar la fuente del problema. Lo que llega al mar es lo que se filtró del sistema. El problema real está tierra adentro. Ahora, no solamente limpiamos los mares, sino que también limpiamos ciudades, desiertos, campos. Trabajamos con industrias tan diversas como la agricultura, la construcción, la minería, entre otras. Hoy día estamos haciendo cientos de productos con este material porque el resultado de todo esto es un material de gran calidad. Tratamos de hacer productos positivos. Hacemos pallets, hacemos cajas de fruta, montones de productos que ayuden a descontaminar. Y no queríamos quedarnos solo en eso. Queríamos demostrar que lo que hacemos es medible. Y para esto desarrollamos nuestra herramienta de trazabilidad que le pusimos Trust, confianza, basada en blockchain. Y nos permite trazar e identificar el origen exacto de los desechos plásticos que retiramos. Y además cómo los transformamos en un nuevo producto. Tenemos el primer plástico con denominación de origen en el mundo. Hoy, Atando Cabos es una cleantech que encontró la manera de limpiar el mundo de desechos plásticos, logrando que estos residuos nunca vuelvan al medio ambiente y asegurando una trazabilidad del material. Hoy es posible contar con productos manufacturados 100% con material reciclado y con exacta denominación de origen, que puede ser implementado en cualquier lugar del mundo y en cualquier industria. La cadena de valor es clara. Esto es economía circular 2.0. Con Atando Cabos demostramos que es posible hacer negocios rentables generando impactos positivos para toda la cadena y así devolverle a la naturaleza el estado que debía haber estado. A inicios de año, Emingio Estructuras y Copperplast firmaron el convenio Redes de América, donde nos comprometíamos a reciclar 4.000 toneladas de redes de los pescadores para finalizar el siguiente año. Actualmente estamos en la mitad del 2023 y estamos más del 55%, ¿no? Entonces,
¿Qué es Prometeo? Prometeo es lo que se ve en pantalla, que es el conjunto de armado de palmetas grandes y palmetas chicas, que son las palmetas chicas son las palmetas verticales, son un poco de menor dimensión. Las palmetas grandes son las palmetas horizontales y laterales. Tienen un poco más de casi 68 centímetros de largo, pero sin embargo se unen en forma muy simple. Se unen como un Lego, como si estuviéramos siguiendo unas instrucciones, tienen uniones machembradas, que lo único que se necesita para armar es un martillo de goma, su armado es muy rápido, y cuando se unen entre sí, se comportan como un pilar rígido. Pueden, con alto contenido de porosidad, su porosidad es casi mayor del 90%, casi es una caja hueca, y tiene resistencias últimas que van desde 26 hasta 65 toneladas por metro cuadrado. Entonces es muy versátil para lo que le buscamos dar uso, ¿no? Lo que buscamos hacer es reemplazar las soluciones, las zanjas de infiltración conformadas por bolonerías. Las zanjas de infiltración órdenes franceses tradicionales que estaban formadas por bolonerías. Estas bolonerías, por lo generalmente, tienen una porosidad menor al 25% y se colmatan entre los 2 o 3 años de uso. Al colmatarse quiere decir que se llenan de finos y dejan de perder eficacia. Esa porosidad baja del 25 al 10% y ya no pierde su uso para el cual estuvo diseñado. Nosotros lo que hacemos es ocupar el mismo volumen y tener con una porosidad de mayores al 90%, lo que nos permite infiltrar el agua, conducirla con mayor rapidez y ser mucho más eficaces, ya que podemos tener un diseño de ingeniería adecuado para el uso de cada proyecto, ubicando los tantos a profundidad, con factores de seguridad vertical, factores de seguridad de empuje laterales, frente a sismos, y un diseño hidráulico. Es un sistema muy bien planteado, aplicable en casi todos los proyectos del Perú, ¿no? Y no es un sistema nuevo. Veamos en la imagen que la imagen de la izquierda tiene un color plomo y los sistemas actuales tienen un color negro. Esto hace referencia prácticamente a la innovación que vamos aplicando, ¿no? Inicialmente hemos estado tratando o probando diferentes tipos de materiales, mejorándolos continuamente, ya que lo utilizamos desde el año 98. Sin embargo, la normativa chilena, a diferencia de la peruana, prohíbe los drenes franceses tradicionales y se usan los sistemas de infiltración como se ven en pantallas, ¿no? En Santiago no se ven camiones con bolonería transportándose entre obras, sino lo que utilizamos son drenes como el que se ve en la imagen, como el nuestro. Actualmente, como Grupo EMIN, tenemos más de 3.000 proyectos ejecutados y 21 años de experiencia, por lo cual nuestra ingeniería está respaldada por el grupo y por los años de experiencia que tenemos en este tipo de proyectos, ¿no? No es una solución nueva, como les he mencionado. ¿Cómo lo usamos? El principal uso es como zanjas de infiltración para, como bien su nombre lo dice, es infiltrar el agua, contribuir a detener la escorrentía y poder evitar inundaciones que nos afectan, ¿no? Veamos, sobre todo en la imagen central, que está una zanja rectangular, en el cual está instalada sobre arenas con gravas o gravas arenosas, en las cuales su coeficiente de permeabilidad es muy alto. El agua se puede infiltrar con mayor rapidez, por lo cual las dimensiones en planta o el área del sistema no son muy grandes, al tener un gran coeficiente de permeabilidad. Vemos en las imágenes de la derecha que, sin embargo, las dimensiones del sistema se ven mucho mayores. Pero si notamos que el tipo de suelo que tenemos son suelos arcillosos o suelos finos, en los cuales su coeficiente de permeabilidad es bajo, por lo que tenemos que, es necesario para poder infiltrar el agua, tener una mayor área de infiltración o una mayor área que ocupa el sistema, ¿no? Por lo cual esa es la diferencia. Y también para poder infiltrar necesitamos por lo menos espaciarnos 1 metro entre el nivel del fondo del sistema y el nivel freático, para tener una cierta distancia que nos permite infiltrar el agua. Otro uso es como zanjas de acumulación.
Esto quiere decir como tanques de tormenta. Cuando llueve, por lo generalmente el 100% de lluvia se va hacia las tuberías de drenaje, tuberías colectoras. Lo que nosotros buscamos es almacenar el agua de lluvia en estas tanques de acumulación o tanques de tormenta y poder detener o mitigar el impacto que se puedan producir en sus tuberías, pues ya que el 100% o el 80%, dependiendo de cómo se diseñe, de la lluvia de diseño, se puede acumular en esos tanques de tormenta y luego evacuarlas en forma lenta hacia las tuberías de drenaje tradicional, de modo que no son impactadas durante el pico de la lluvia. No es necesario utilizar tuberías de grandes diámetros, ¿no? Este diseño tiene que ser complementado con los diseños de drenaje de cada proyecto, ¿no? Podemos conducir el agua, ¿no? Es en forma muy eficaz, casi son cajas huecas. Con 1% de inclinación, tenemos un caudal de flujo horizontal de 0.63 metros cúbicos por segundo. Con 5% de inclinación, llegamos a 1.41 metros cúbicos por segundo, por lo cual es un caudal muy alto y si es que queremos compararlas con, por ejemplo, una tubería de 8 pulgadas de diámetro. Con 1% casi conducimos 7 veces más, con 5% podemos llegar casi a 30 veces más. Entonces, si podemos conducir el agua, podemos incrementar el factor de seguridad ante cualquier clase de inundación que se produzca en un proyecto, en una edificación. Podemos deprimir el nivel freático, así que complementamos la conducción, podemos bombearla directamente desde nuestras zanjas de acumulación o de infiltración. Es muy fácil, solo es que hay que utilizar una bomba o derivarla a un lugar de evacuación. También podemos contribuir a aumentar el factor de seguridad en los taludes al ser un elemento no tan pesado como el suelo. Esto podría, con un buen diseño y un buen acomodo, podría disminuir los esfuerzos verticales y horizontales e incrementar el factor de seguridad de un talud, como se ve en la imagen, ¿no? Si vemos la parte de diseño, vamos a notar que no es acomodar un cubo encima de otro, sino armarlo y acumularlo en la forma que nos parezca más adecuada, sino es necesario seguir diferentes pasos en el diseño. Generalmente tratamos de que sea la intercepción de un diseño conceptual, que quiere decir que siempre está en funcionamiento, un diseño hidrológico, sobre todo si buscamos infiltrar el agua, y un diseño estructural, porque al ser un sistema enterrado tiene que resistir el empuje que se produzca en la superficie y los empujes laterales y en sismo que se produzcan, ¿no? Entonces, conceptualmente, el sistema se tiene que evitar que colmate, que se taponga o retenga y que se degrade químicamente frente a la aparición de sustancias derivadas de hidrocarburos. En sí, lo que debemos evitar es de que entren finos dentro de nuestro sistema. Por eso es que recomendamos usar un geotextil de polipropileno no tejido de 200 gramos por metro cuadrado en adelante. No recomendamos el termofusionado ni el de poliéster porque este último no deja pasar el agua. El primero, el geotextil de polipropileno, retiene los finos y deja pasar el agua, evitando que ingresen al sistema. Y para la larga vida útil del sistema, recomendamos que se tenga entre 30 centímetros de separación entre el suelo natural y el sistema, ¿no? Vamos a ver un poco más sobre una vista en planta y una vista en corte del sistema. Generalmente en los proyectos se recomienda que si es que vamos a conducir el agua con tuberías hacia el sistema Prometeo, hacia nuestra zona de infiltración, recomendamos que antes de llegar a la zona de infiltración, a la zona de drenaje, se instale decantadores para que el único mantenimiento se haga en esta zona de decantadores y los finos se acumulen en esta zona. Una vez que instalamos esto, ya no lo tocamos entre 20 y 50 años como mínimo, ¿no? Por eso es su importancia. Vemos, por ejemplo, lo que les mencionaba. Esta es una configuración de 2 envases por 5 sistemas, 5 cubos en altura. Sobre este sistema se apoya sobre una capa de grava de 20 centímetros de espesor.
Luego de colocar los Prometeo, se coloca encima, alrededor de él, el geotextil y polipropileno, representado en esta oportunidad por una línea en color naranja. Esta imagen achurada es el suelo natural, el corte natural del suelo. Y entre el geotextil y el suelo se coloca arena media gruesa compactada en capas de 20 a 30 centímetros en forma manual o en forma mecánica con un martillo apisonador, dependiendo del espacio disponible. Y en la parte superior, casi al nivel de la superficie, se coloca otra capa de geotextil para evitar que finos ingresen desde la parte superior, ¿no? Y como les mencionaba, la importancia del decantador antes de ingresar al sistema. ¿Para qué? Para que los finos no puedan ingresar, ¿no? Y se retengan acá y el único mantenimiento que se haga sea en esta parte superior, ¿no? Es un sistema bastante adecuado y bastante... Si se garantiza una buena construcción, esto podría durar como mínimo 50 años, que es el tiempo de vida promedio de cualquier estructura. Ahora, si en el caso de que quisiéramos que el agua sea conducida o sea infiltrada desde la superficie y ya no por medio de tuberías que conduzcan al dren, lo hacemos de la siguiente manera. Reemplazamos la losa en la parte superior por una superficie permeable, puede ser gravillas, ladrillos de albañilería, etcétera, de modo que el agua se puede infiltrar desde la parte superior. La construcción es la misma, el módulo en este caso con una configuración de solo una caja, apoyada sobre una capa de grava de 20 centímetros, arena alrededor del módulo y entre la arena y el módulo el geotextil y la superficie permeable. Esta es una vista en planta, estos son los cortes del sistema. Y lo que me refiero a superficie permeable pueden ser los ladrillos, pueden ser gravillas, pueden ser diferentes formas de materiales, de disposición de materiales que puedan garantizar que el agua se pueda ingresar desde la superficie. Y el único mantenimiento, como tenemos geotextil cubriendo el sistema, sería solo en la parte superior, ¿no? Hidrológicamente, es necesario entrar en contacto o en conversación con los proyectistas para poder definir la lluvia de diseño del proyecto. Tenemos que tener en claro el periodo de retorno, el coeficiente de duración, coeficiente de frecuencia, las curvas IDF, para poder definir esta curva de acumulación de agua en el dren. Esto es bastante importante si queremos infiltrarla. Y también si es que queremos utilizarla para acumulación, para saber cuánta agua vamos a acumular en el dren, ¿no? Lo que nosotros vamos a hacer con la configuración con la configuración de la lluvia, vamos a determinar el número de palmetas a usar dentro del sistema. ¿Por qué? Porque cada palmeta interior que se usa corresponde a una porosidad determinada. Si vemos en la siguiente tabla, una configuración con 2 palmetas chicas, tenemos casi 95.67% de porosidad. Mientras que si usamos el máximo de palmetas chicas, que en este caso es 11, estamos casi con 89.5% de porosidad, ¿no? Aunque no varía mucho, en algunos proyectos sí es significativo porque queremos tener el mayor porcentaje de vacíos para poder infiltrar el agua. Ahora, esto por el lado hidrológico. Si queremos también, vamos a ver el tema, el diseño estructural. Al final va a ser la intercepción de los 3 conceptos y el que mande va a ser el que tiene que determinar cuál es el más adecuado para el proyecto, ¿no? Entonces, lo que vamos a hacer es construir una curva roja, que es la curva de infiltración del sistema, teniendo en cuenta el área de influencia del dren. Recordemos que tenemos una precipitación por metro cuadrado y vamos a definir el dren cuántos metros cuadrados tiene influencia, si son 2000, si son 1000 metros cuadrados. Con esta área de influencia vamos a determinar con la porosidad, con el coeficiente de permeabilidad del suelo y con el área del dren, vamos a determinar una curva de infiltración y vamos a poder garantizar que a partir de la intercepción, el comportamiento del dren va a estar controlada por la infiltración.
De esta manera, podemos tener factores de seguridad al rebalse del tren, podemos tener eso, y sobre todo, podemos definir el comportamiento de nuestro sistema, ¿no? ¿Qué es lo que buscamos en esta parte? Estructuralmente, como al no ser un sistema nuevo, al tener ya casi más de 30 años de uso, nosotros lo que hemos hecho es mejorarlo continuamente. Hemos hecho diferente análisis con elementos finitos para poder determinar los puntos débiles de cada configuración e ir reforzándola en cada mejora, de modo que nuestro sistema pueda resistir cada vez más y pueda ser adecuado para cada tipo de proyecto a los cuales nos enfrentamos, ¿no? Lamentablemente, bueno, digo lamentablemente es un decir, pero nuestra norma es muy básica. Nuestra norma lo único que nos considera es conducir el agua, pero sin embargo, lo bueno es que no prohíbe cualquier otro tipo de solución, ¿no? Entonces, nosotros nos basamos en la normativa siria, que es un grupo de normas europeas, en los cuales sí se encuentra detallada la configuración de estos sistemas de drenaje. Adicionalmente, tomamos como referencia la normativa chilena y también la normativa colombiana, que sí tienen en cuenta esos sistemas de drenaje sostenibles. En las normativas que les mencionaba, vamos a definir factores de seguridad al daño durante el traslado, factores de seguridad al creep, que es la prolongación en el tiempo ante una determinada carga. Recordemos que este es un sistema que va a estar enterrado y va a estar sometido a una carga durante 50 años. Entonces se puede ir deteriorando, deformando, y debemos definir un factor de seguridad para el diseño. Y como les indiqué unas láminas anteriores, también tenemos que tener en cuenta una durabilidad química. ¿Por qué? Porque estos sistemas se podrían deteriorar se podrían deteriorar en el tiempo al entrar en contacto con un material, con agua, material derivados de hidrocarburos. Por eso es que definimos un factor de seguridad para este caso, ¿no? Como les mencionaba, actualmente nuestra carga máxima vertical es de 62 toneladas por metro cuadrado. Sin embargo, de aquí a unos años podría ser mucho más, como se ha ido dando como se verá más adelante, ¿no? Lo importante de estos tipos de sistemas es definir en la superficie qué va a haber. Esto es básico. ¿Por qué? Porque no es lo mismo usar una configuración para tránsito peatonal que una configuración para tránsito vehicular. Y si es tránsito vehicular, si va a ser vehículos ligeros, si va a ser vehículos pesados. Si va a ser una zona de jardines, posiblemente sea para tránsito peatonal, pero también puede ser una zona de recreación para niños, ¿no? Entonces, lo importante es poder definir una carga de uso en la superficie, de modo que nosotros podamos utilizar un número de parámetros determinada que nos permita controlar las cargas que se van a influir sobre el comportamiento de nuestro sistema, ¿no? También podemos definir cuál va a ser las alturas de relleno sobre el módulo, la densidad del suelo sobre el módulo, y como vamos a ver en la siguiente lámina, ¿no? En las siguientes láminas. El número de palmetas interiores, al igual que como en la parte hidráulica definía el número de la porosidad, también va a definir la fuerza vertical y la fuerza lateral, ya que a mayor número de palmetas voy a tener mayor resistencia, ¿no? Pero hay que llegar a un diseño adecuado. No puedo colocar las 11 palmetas cuando solo van a ser necesarias 4. Entonces, al tener un mayor número de palmetas, va a ser un sistema más costoso. Debemos tener una solución económica adecuada para el comportamiento de cada proyecto, ¿no? Nosotros nos regimos a nuestras especificaciones técnicas para cada configuración. Vemos, por ejemplo, que en una configuración con 4 palmetas chicas tenemos una resistencia vertical de 29 toneladas y una resistencia horizontal de 14.9 toneladas. Con 6 palmetas chicas llegamos a 41 toneladas por metro cuadrado y en horizontal de 22 toneladas por metro cuadrado de resistencias últimas. ¿Y qué más podemos ver acá? Podemos ver la conductividad
0.63 y 1.41 para ambos casos, las características del geotextil y las dimensiones del sistema. Es algo en los cuales seguimos lo indicado en nuestras especificaciones. ¿Cómo definimos el diseño estructural? Es muy simple y corresponde a lo que les voy a indicar más adelante, lo que les voy a indicar a continuación. Sobre todo, definimos la altura de relleno sobre el módulo, desde la superficie a la parte superior del módulo, la densidad de este relleno, cuál va a ser la carga de los drenes que vamos a instalar, que lo definimos por el uso nuestro, y sobre todo lo que les mencionaba, cuál va a ser la carga viva. Nosotros en este caso hemos puesto que va a ser peatonal y va a ser 1 tonelada por metro cuadrado, ¿no? Sumamos las cargas verticales, que en este caso son 468. Definimos una configuración de 4 palmetas chicas, 29 toneladas por metro cuadrado, que es lo que dice nuestra especificación. Los factores al daño han sido definidos en base a la normativa Siria, en este caso factores al daño 1.1, factores al CRIP de 2.3, durabilidad química 1.1. La resistencia disponible va a ser la carga última horizontal entre la multiplicación de estos tres factores que nos da 10.42. Generalmente, en cada proyecto, los proyectistas nos dicen que su sistema tiene que tener un factor de seguridad mínimo de 1.5, entre 1.25 y 1.5. Lo que nosotros hacemos es, esta resistencia disponible, la dividimos entre factores de seguridad indicados por los proyectistas y nos da en este caso de 6.95 toneladas por metro cuadrado. Ahora, si queremos tener una resistencia de trabajo frente a la suma de cargas verticales exigidas en este dren, dividimos esta resistencia de trabajo entre la suma de cargas verticales y nos da un factor de seguridad, digamos, de servicio de 1.49, por lo cual cumple nuestro sistema. De la misma manera, utilizando una teoría tradicional de empujes activos, empujes pasivos, definimos factores de seguridad frente a cálculos laterales estáticos. Y también, bueno, para el cálculo lateral estático tomamos el ángulo de fricción del suelo. Y también definimos, utilizando la teoría de no cabe, el factor de seguridad en lateral en caso sísmico, ¿no? De modo que podemos, al final, por cada dren definido en cada proyecto, y digo esto porque generalmente en un proyecto, por la zona de influencia del dren, se configuran entre 3, 4, 5 zonas de infiltración, de modo que este diseño que les muestro es único para cada dren dentro de cada proyecto, ¿no? Tenemos primero comenzamos por un diseño hidráulico, donde podemos definir cómo va a ser el comportamiento del dren, que va a estar controlado por la infiltración en este caso. Vamos a tener un volumen demandado de agua mientras un volumen ofertado, un factor de seguridad al rebalse. Las cargas últimas correspondientes al diseño vertical, al diseño estructural, factores de seguridad verticales, horizontales y sísmicos, la cantidad de módulos a usarse en cada dren, la cantidad de palmetas chicas y palmetas grandes, que son las que les indicaba, las palmetas verticales y las horizontales, la cantidad de geotextil, la excavación mínima que se necesita para poder instalar el sistema, en este caso para poder garantizar que el sistema pueda funcionar como mínimo en 50 años, ¿no? Y también podemos definir la cantidad de polímeros que se han reciclado para poner en funcionamiento o para abastecer el dren requerido. Y de igual manera podríamos la cantidad de CO2 que se ha ahorrado al momento de la fabricación de nuestro material. Entonces es un sistema bastante adecuado y único para cada proyecto. No se puede replicar su uso en otro tipo de proyecto, ni siquiera en una zona diferente para la cual se ha diseñado, ¿no? Como les mencionaba, en este caso, como se ve en la imagen, se han utilizado casi 8 zonas de infiltración, ¿no? Cada una corresponde a una configuración geométrica diferente, a una curva de afluencia de agua determinada,
y a una profundidad determinada sobre todo, ¿no? Por lo cual nosotros pues, indicamos que es único para el diseño es único para el lugar donde ha sido, corresponde a sus características. Esta es otra zona, otro diseño ejecutado. Vemos que las zonas de infiltración están representadas por los círculos de color verde, que básicamente están esparcidas a lo largo de la planta. En la parte central no se iba a construir, por lo cual las zonas de infiltración se definieron también en zonas interiores, ¿no? Entonces, y en cada zona nosotros entregamos, para cada módulo, para cada zona de drenante entregamos planos, entregamos manuales de armado, manuales de mantenimiento, de modo que es una ingeniería bastante completa la que brindamos. Y capacitamos al cliente y tratamos de estar con él en cada paso que se da en el proyecto. Este es otro tipo se diseñó para que se coloque alrededor del colegio o de la edificación, porque había infiltraciones desde el punto de color verde, se diseñó para que fuera un sistema de barrera. El agua llegaba ahí y era conducida por gravedad hacia una zona de bombeo, ya que el colector estaba una zona bastante alejada, y debido a que el nivel freático estaba un poco alto, no se garantizaba 100% la infiltración, ¿no? Esto, como les digo, tratamos de acompañar en obra al cliente. Los capacitamos, pero su armado es muy rápido, es como si armaran un Lego en sí. Vamos a ver un poquito en unas siguientes láminas que el armado es bastante sencillo. Lo único que se necesita es un martillo de goma y una sola persona puede armar los módulos con mucha rapidez, ¿no? Casi un módulo se podría armar en casi 30 segundos, ¿no? Si tenemos muchos módulos en altura, 4 o 5 módulos, lo único que se va a necesitar es una escalera o una plataforma para poder seguir armándolo. Una vez que se arma todo, se baja a la zona de instalación en una grúa para poder tener mayor seguridad, ¿no? Tenemos planos de cada configuración, de modo que no solo se capaciten obras, sino también se entregan los manuales respectivos a las contratistas que vayan a instalar, ¿no? Con el respaldo de la ingeniería que nosotros realizamos, sobre todo, ¿no? En cuanto a rendimiento, una sola persona puede armar 50 metros cúbicos de un módulo de 4 niveles de altura, con 4 parámetros interiores, como ven en la imagen, ¿no? Si vemos, está armando el tercer nivel, el tercer nivel en altura, y una sola persona podría armar 50 metros cúbicos de esta configuración. Si tenemos en cuenta que un módulo de 4 niveles ocupa 0,69 metros cúbicos, una sola persona podría armar 73 elementos de 4 niveles. Si fuera, generalmente las cuadrillas son 4 personas, entonces podría armar casi 200 metros, 4 personas podrían armar casi 200 metros cúbicos por día, lo que es bastante rápido, sobre todo en los proyectos que se ejecutan donde el tiempo es uno de los principales problemas, ¿no? Y una vez instalado, no se necesita esperar tiempos de curado, tiempos de curado de concreto. Esto se instala y entra en funcionamiento inmediatamente, ¿no? Si es que nosotros trasladáramos los módulos ya armados desde nuestro almacén, se han llegado a instalar casi 200 metros cúbicos por día también, ¿no? Por lo cual le da un gran beneficio, sobre todo en tiempo, a las construcciones a los proyectos que se ejecutan. Nuestros ensayos y nuestras resistencias están definidas por ensayos realizados en laboratorios certificados, de modo que su validez es a nivel internacional, ¿no? Se hacen ensayos de compresión, de flexión, de resistencias laterales, de modo que estamos bastante cubiertos
los valores que nosotros podemos ofrecer, ¿no? Y si fuera el caso, cualquier cliente nos puede pedir los ensayos para poder garantizar las especificaciones técnicas a las cuales nos regimos, ¿no? Vemos en la imagen cómo ha ido evolucionando en el tiempo la resistencia. Si tomamos en cuenta una configuración con 5 palmetas chicas, inicialmente con material reciclado estábamos en 32 toneladas por metro cuadrado. Actualmente estamos casi en 62, 63 toneladas por metro cuadrado, y seguramente con el proceso de mejora continua que tenemos en todas las empresas del Grupo EMIN, esta resistencia se incrementará a lo largo del tiempo y nos permitirá ofrecer una mejor solución a cada cliente nuestro, ¿no? Hacen controles de calidad en obras, en planta de fabricación, de modo que seguimos cada proceso de fabricación y de instalación de nuestro sistema, ¿no? Como les mencionaba, se puede entregar para armar en obra o también se puede preensamblar en nuestros almacenes y transportarlo hacia las obras. Sin embargo, eso va a tener un mayor costo de flete, ¿no? Obviamente. Nos ha tocado el caso, sobre todo de que algunas otras empresas que brindan estos sistemas ofrecen resistencias muy altas. Y cuando son sometidas a estas resistencias, los materiales pueden ceder, como se ve en la imagen de la izquierda, y cuando ceden, pueden dañar a personas, hacer daños materiales, y para reparar es necesario levantar todo, hacer una gran excavación. En este caso nos tocó instalar nuestro sistema de reemplazo, ¿no? Hay que tener bastante cuidado con las resistencias que nos ofrecen. En este otro caso, de la misma manera, no resistió las resistencias que ofrecían y se tuvo que reemplazar todo con el sistema Prometeo. En otro caso, estos son algunos proyectos en los cuales hemos ejecutado. Se ejecutó en Paita, en la planta Stevia One, se instalaron 650 módulos de infiltración y protegió la planta durante las lluvias de diseño. Entre las lluvias, de diseño y las lluvias que se produjeron en el norte ahora último, ¿no? No hubo contratiempos y la planta siguió funcionando sin ningún problema. Este es otro tipo de proyecto, proyectos habitacionales. Este es un proyecto habitacional muy grande, 96 toneladas de polímeros instalados en esta residencial, en este proyecto habitacional. No hay proyectos grandes ni proyectos chicos, acá solo fueron 2.1 toneladas de polímero. No hay para nosotros todo proyecto es importante, ¿no? Hacemos la ingeniería y brindamos los materiales en todos los proyectos en los cuales nos lo soliciten. Este es un proyecto habitacional también muy grande, 50 toneladas de plásticos retirados del océano para la instalación en este proyecto. Centro de distribución también, como les mencionaba, la normativa chilena es muy favorable, ya que no prohíbe el uso de los drenes franceses tradicionales, ¿no? Proyectos de integración social o de obras por impuestos también han sido instalados como Grupo EMIN. Obras de pavimentación y drenaje de aguas de lluvia. Este es un proyecto muy importante en Chile, Hospital del Salvador de Santiago de Chile, que beneficia a más de 500.000 de personas. Por las características del proyecto, así fue un proyecto bastante exigente. Vemos en la imagen de la derecha la profundidad a la cual fue instalado nuestros módulos Prometeo. Tenemos en este caso de la imagen prácticamente 12 metros de altura, ¿no? Los módulos fueron instalados y se terminó de instalar a finales del año pasado. Se trabajó con bastante exigencia, con un diseño de ingeniería bastante riguroso y no se tuvo contratiempos en obra y se cumplieron las exigencias del cliente, ¿no? Vemos los taludes, para no incrementar tanto los taludes, el cliente choscreteó o pañeteó las paredes de la excavación de modo que pues, se pueda garantizar, se pueden instalar los módulos sin problema, ¿no? No solo se instaló en una zona, sino en diferentes zonas alrededor del edificio. Vemos casi 8 como les mencionaba, 12 metros de altura, ¿no?
y en diferentes configuraciones, de acuerdo a las necesidades de cada proyecto, no solo configuraciones grandes, cuadrados, verticales, sino configuraciones especiales como se muestra en esta imagen. Como les mencionaba, es necesario retirar desde el talud del suelo casi 30 centímetros, 20 a 30 centímetros, para que exista un espacio en el cual se puede infiltrar en caso llegue agua por esta zona, ¿no? Y no puede entrar finos dentro del sistema, a pesar de tener nosotros la protección del geotextil. Vemos cómo en este caso se bajaban los módulos ya armados a la zona de instalación, con grúas, en este caso con una excavadora, pero podría hacerse con las grúas sin ningún problema, ¿no? Vemos también cómo ese proceso de instalación ya en obra se va acomodando en forma manual, se va colocando el geotextil, ¿no? De modo que podamos tener, se pueda cumplir con los plazos, ¿no? Vemos cómo quedan los módulos allá ya acomodados antes de instalar el geotextil, ¿no? De verdad es un proceso muy rápido, como les mencionaba. En el armado, si es que se trasladaran ya preensamblados a obra, se podrían instalar 200 metros cúbicos de Prometeo, o si se armara en obra, casi 70 metros cúbicos por persona. Las resistencias últimas de este proyecto fueron casi 50 toneladas por metro cuadrado, ¿no? Y en uno de los drenes, bueno, casi 190 toneladas de plástico reciclado del océano se usó para poder abastecer al proyecto. Y fue un proyecto bastante exigente y se terminó de instalar a finales del año pasado. Los beneficios de nuestro sistema, entre los principales, es que es un sistema ecoamigable, se fabrica a partir de redes de los pescadores recicladas y recolectadas del mar y de las orillas de la Patagonia. Se disminuye la emisión de CO2, como les mencionaba, al fabricarlo con un material reciclado, emitimos 3.26 veces menos contenido de CO2 que si se fabricara con cualquier otro material virgen. Contribuimos al desarrollo de una economía circular, abarcamos diferentes grupos económicos, pescadores, los recolectores, transportistas, al llevar las redes al mar, a las plantas, perdón, en la construcción tradicional al usar nuestro sistema. Contribuimos a la obtención de certificaciones LEED. Posiblemente algunos beneficios algunas municipalidades ya otorgan beneficios tributarios, y esto se debería ir incrementando conforme pasen los años. Aportamos puntos a la obtención de certificaciones de certificado azul emitido por el ANAR, por el tratamiento que le damos al cuidado del agua y el cumplimiento del ciclo hidrológico del agua, basado en la solución que brindamos, sobre todo porque está dentro del marco de los sistemas de drenaje urbanos sostenibles. El diseño, como les mencionaba, es único para cada proyecto. Solo necesitamos un volumen donde colocar los módulos, un área donde verlo, disponible, y nos acomodamos a esa zona, ¿no? No hay un límite para profundidad, estamos entre 24 y 62 toneladas por metro cuadrado de resistencias últimas. Es fácil de instalar, los rendimientos son muy altos, y al tener un rendimiento alto y fácil de instalación, disminuimos los costos por tiempo de espera, fragados de concreto, etcétera, ¿no? Tenemos stock inmediato, tenemos más de 3 contenedores en Lima y traemos constantemente en Chile, y traerlo de Chile nos toma 15 días, entonces es muy rápido el proceso, ¿no? A nivel general, y es que viéramos como ahora que se están desarrollando los proyectos de drenaje pluviales de las ciudades, disminuimos el volumen de escorrentía o el agua que circula en la superficie, y también atenuamos los caudales punta, dependiendo de cómo nosotros querramos afrontar el problema y dependiendo de las características de la zona del proyecto, ¿no? Minimizamos el costo de las infraestructuras de drenaje, damos una solución in situ, ¿no? No trasladamos el agua de un lugar a otro, sino tratamos de controlarla en la zona de lluvia. Simplemente, como les mencionaba a lo largo de toda la charla, tratamos de
obtener la solución que daba, o replicar la solución que daba la naturaleza antes de la llegada de las ciudades, ¿no? Y esta solución va a ser adecuada para cada sitio, no va a trasladar el agua para llevar el problema hacia otra zona, ¿no? ¿Qué otra cosa más? Es que tenemos mayor calidad de las aguas. El agua se va a ir filtrando y depurando al paso de las capas subterráneas hasta llegar a una napa freática, ¿no? Vamos a evitar contaminar tanto el suelo como el agua. Generalmente, cuando no hay muchas pendientes, los sistemas de drenaje tradicionales utilizan un sistema de bombeo, utilizando bombas a combustible o electricidad, de modo que con estos sistemas de drenaje tradicionales, con el sistema Prometeo, mediante la infiltración o acumulación de agua, podemos disminuir la capacidad de estas bombas o llegar incluso hasta eliminarlas, haciendo que no sean requeridas en el proyecto. Lo principal, otro de los beneficios importantes, es que no se ven a nivel de superficie nuestro sistema. ¿Por qué? Porque está enterrado en la superficie y generalmente en la parte superior se colocan áreas verdes. Entonces lo que hacemos es mejorar la calidad del paisaje, ¿no? Y al tener mayores verdes, hay mayores esparcimiento, se incrementa la calidad y el valor del entorno. Y finalmente, permitimos aprovechar el agua captada para otros usos. Puede ser riego de calles, puede ser recirculación para aparatos sanitarios, limpieza de calles, etcétera. Hay miles de usos y la cosa es proponérselo y evaluar los costos también, sobre todo, ¿no? Bueno, el stock es inmediato. Y me gusta terminar en casi todas las presentaciones que hemos hecho con esta imagen, la verdad. Es algo que como ciudad y como empresa deberíamos tratar de replicar. Es tratar, primero es el concepto, como es ver actualmente el concepto de aguas pluviales se considera más un desecho que un recurso, ¿no? Si buscáramos la forma de sacar provecho de la cantidad de la lluvia en una ciudad, podríamos obtener más beneficios de los problemas que nosotros pensamos que nos causan, ¿no? Vemos en la imagen techos verdes que conducen el agua a esas zonas de acumulación que posiblemente se puedan usar luego para limpieza de calles o riego de jardines o, no sé, los diferentes usos que se puedan dar. Vemos en otra zona de cómo el agua es conducida hacia una zona de infiltración, donde se va a poder recargar acuíferos, se va a poder mejorar la calidad del suelo y sobre todo completar el ciclo hidrológico del agua que se ha visto cortado durante la llegada de las ciudades y evitar que nos golpee cada vez con mayor dureza los fenómenos climáticos y el cambio global que se está dando en el clima, ¿no? Entonces, si nosotros pudiéramos buscar y replicar una solución tradicional con un diseño de ingeniería adecuado, de repente podríamos ser más efectivos ante cualquier fenómeno que se pueda producir más adelante, ¿no? Eso es todo. Más bien, les agradezco su tiempo y si tienen alguna consulta estoy disponible para ello. Muchas gracias, ingeniero. La ponencia estuvo muy buena en realidad. Tenemos algunas felicitaciones de parte de los asistentes.